Hola Lupita, buenas noches. No, no me oye porque estaba apagado el micrófono. Buenas noches Lupita. Buenas noches, maestro. ¿Qué Ya, dice? ¿Quién llegó más? no, usted es la primera. Ah, mire. Bueno, pues estoy viendo ahí todos los hechos que tengo que buscar aquí. Sí, y acuérdese, si gusta participar el sábado, mañana voy a mandarle la liga a las que me digan que sí, ¿Está bien, maestro? ¿A qué horas va a ser el sábado? de 1 a 3 de la tarde. Bueno, mire, no sé. Generalmente los fines de semana viene alguno de los hijos o a veces dos, ¿sí? Si no están aquí, pues a todo dar, pero me voy a apurar temprano con la comida. Ok, pues si Dios Ujú. quiere, ya sabe Lupita, formando el corazón de Jesús en tu vida. Sí. Así se va a llamar la presentación, si Dios quiere. Fíjese que me invitaron ahí en Santa Emerenciana. Todavía estaba Georgina a unirse al grupo del Sagrado Corazón, pero no lo hice. Dije que pues no sé, yo qué más quisiera, pero créanme que ya para todo soy más lenta para mi quehacer, más lenta para el lavado, para la cocina, para mis deberes de aquí. Entonces, pues usted se da cuenta que ya me cuesta más trabajo todo. Y, y si yo le digo a Manuel Guerra que me voy a salir otra vez, uy, entonces ya no quise buscar más líos y no me apunté. Pero aquí como está cerquita y me aprovecho de que Carmelita me hace el favor y todo eso. Pues, cuando no es Carmelita, ya ve, hoy Maggie me estaba hablando que si quién iba a pasar por mí, pero ya estaba yo en el templo porque llevé a Pancho ahí con el padre Chava, Ajá. que necesitaba algo. Pancho, eso, Carmelita, pon tu micrófono. ¿Ya nos oyes? ¿Me permiten tantito, por favor? Tantito, pero nada más tantito, ¿eh? Ya se No me pasó el tiempo. presionen, no me presionen. No le llamo, acuérdate que apenas estoy empezando con mi computadora otra vez. Sí, Ya Ya, se pasó el tantito. las sí. veo, me encanta porque aquí las veo a todos, las participantes. Menos a Enedina, pues está apagada, no, por favor. Enedina, manifiéstate, déjate veo. No No, está Enedina. Ah, A de- ver, las lecturas van a ser esas que pusiste aquí, Memo, las de hechos, 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 ajá, puros hechos. hechos. puros hechos de los apóstoles. El, Sí. el tema que vamos a ver es San Pablo, rabino y perseguidor. Primero Ah, acuérdense que San Pablo fue rabino y por eso empezó a perseguir a la iglesia. Hola, señora Medina. Hola, ¿sí me sí. escucha? Ya la Ya, escuchamos. Enedina, ya te Buenas noches. escuchamos. Buenas noches. Buenas noches. Es- Pues siempre, siempre acuérdense, desde la Biblia necesitamos necesitamos ir comprendiendo a San Pablo. Y por eso pues nos vamos a Hechos de los Apóstoles y vamos a llegar con San Pablo hasta, hasta su encuentro personal con el Señor que le cambia la vida. Pues empecemos como a Dios le gusta, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz,
ilumínanos. San Pablo Apóstol, Rogar por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Del Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén. Para irnos introduciendo en este tema, lo primero es que quiero hacerles un comercial, ¿sale? Ajá. El comercial es este sábado de 1 a 3 de la tarde, la que guste acompañarme. Ahí les vamos a decir cómo formar el corazón de Jesús en nuestra vida desde la palabra de Dios. Y voy a hacer un repaso de las lecturas, de las materias que hemos estado viendo. Voy a hacer un repaso de introducción a las Sagradas Escrituras, voy a hacer un repaso de historia de la salvación y voy a hacer un repaso de Jesús en los Evangelios para de ahí irnos a ver cómo se va formando el corazón de Jesús en nuestra vida. ¿Y todo eso en 2 horas? Sí, pues va a ser un resumen de 15 minutos de cada uno, Lupita, y, y la otra hora, los otros 50 minutos les voy a exponer la otra media hora va a ser para hacer participar a los que entren en el programa, hacerles preguntas, a que reflexionemos, a que nos llevamos un compromiso cada uno de los que asistamos. Ese es el programa del taller retiro, si Dios quiere. Pero ahora vayamos a lo de hoy. La vida de San Pablo. San Pablo primero fue rabino y luego perseguidor. Pues nosotros vamos a ir a la primera lectura, que es Hechos 6 del 8 al 15. ¿Quién gusta leerla, por favor? Ahí, acuérdense, vamos a leer del capítulo 6 al capítulo 9, de corridito de Hechos de los Apóstoles. 6 de la historia de Esteban. Ajá, 6 del 8 al 15, por favor, Carmelita. Ok. A ver, déjame ver, a ver si veo. Es que mi luz está bien bajita. Déjame me acomodo. Dice, historia de Esteban. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los libertos, y otros llegados de Cirene, Alejandría, Galicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Al no poder al no poder resistir a la verdad, saborearon a unos, ¿cómo? Sobornaron, bueno, más saborearon, Madre Santa, sobornaron a otros, a unos hombres para que afirmaran, hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Palabra del Señor. Todavía falta hasta el 15. Hasta el Hasta el 15. 11, ¿no? Ah, No, hasta hasta el el 15. 15. Ajá, por favor. Perdón. Con esto alborotaron al pueblo y a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedril. Ahí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús, el Nazareno, destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. En ese momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín fijaron los ojos en Esteban, y su rostro les parecía como el de un ángel, a él y a su descendencia. Después de él, se lo dijo
Se lo dijo a pesar de que no tenía hijos. Hasta ahí, Hasta ahí, gracias. palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Te alabamos, Señor. Carmelita. Nos vamos a centrar en el versículo 14, por favor, en el versículo 13. Jesús, en el Evangelio de Mateo, nosotros lo vemos, capítulo 5, versículos 17 en adelante, dice, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. O sea que desde ahí ya estaban dando falso testimonio contra Esteban, porque Jesús no vino a cambiar la ley, sino a darle plenitud. Otra cosa, cuando nuestro Señor Jesús dice, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré, se refería al santuario de su cuerpo, no al templo de Jerusalén. Y recuerden que Jesús sí hizo esa profecía, que del templo no quedaría más que piedra sobre piedra. Otra cosa también que ustedes y yo podemos vislumbrar así es que en el Evangelio de Mateo Jesús dice, Moisés les dijo, pero yo les digo. Moisés es un profeta, pero Jesús es el Hijo de Dios. Pero siempre las personas que no queremos cambiar, siempre ponemos muchos pretextos, así como ellos, para matar a Esteban. Y en esos momentos, acuérdense, ya Pablo ya estaba ahí, en Jerusalén, por las fiestas. Y como todo buen judío, San Pablo iba 3 veces al año a celebrar las fiestas importantes del pueblo judío. Pero se fijan que igualmente que el juicio que le hicieron a nuestro Señor Jesús, también se lo hacen a Esteban. Y luego ellos fijaron su mirada en Esteban y le vieron la cara transfigurada. Por eso dice que le vieron su rostro como el rostro de un ángel. Acuérdense cómo bajaba en Moisés cuando estaba con Dios, que le brillaba el rostro. A eso se refiere aquí el escritor sagrado, que es San Lucas. Y nosotros, tú y yo, para que brille el rostro así bonito en nuestra vida es igual que lo que el Señor nos enseñó. Ser misericordiosos, no juzgar, comulgar, tratar de ser mejor personas cada día. Y ahí nace, en ese momento nace San Pablo de rabino, se convierte en perseguidor. Fíjense nomás, San Pablo tenía sus títulos, su licenciatura, su doctorado, su diplomado en Sagradas Escrituras, y todo lo deja con tal de querer acabar con la secta de los nazarenos, porque para San Pablo era una secta, porque Jesús era judío y pues se salió de ahí de lo que ellos enseñaban. Antes de ir a otra cita bíblica, les presento otra diapositiva. Ha aparecido en Jerusalén un nuevo movimiento religioso. Eso era lo que decían en el templo, ¿sale? Los rabinos, el Sanedrín, que eran 73 rabinos, y el sumo sacerdote, decían, no, este cuate ya nos hizo mucha mella en cómo nosotros interpretamos la Sagrada Escritura, y todavía antes de morir, agarró un látigo y expulsó a los vendedores del templo y dijo, han convertido la casa de mi padre en una casa de en una cueva de ladrones, sabiendo que es casa de oración. Y ellos decían, ¿cómo podemos acabar por ellos? En nuestra actualidad sería, vota por el amarillo, vota por el azul, vota por el rojo, vota por el morado, vota por el cafecito. Ya cada quien, ¿sale? Vota por el azul, ya cada quien.
Pero todos así estaban ellos, dicen, nos van a acabar nuestro negocio. Y por eso quieren acabar a los seguidores del Señor Jesús. Y Esteban era una persona ungida por el Espíritu Santo. Personas que estudiaban la Sagrada Escritura, persona que iba a la fracción del pan con los apóstoles. Eso es lo que vamos a seguir viendo hoy. Después de la crucifixión de Jesús, el Nazareno, un grupo de galileos que fueron discípulos suyos, están proclamando que ha muerto a la vida, porque Dios lo ha resucitado. Afirman además que Jesús es el Mesías prometido y que ha traído la salvación, y algo inaceptable, que es hijo de Dios, los llaman los nazarenos. Acuérdense, para el pueblo judío nada más había un Dios. Dios no podía tener hijos, porque Dios es espíritu. Y por eso cuando Jesús dice que es hijo de Dios, dicen, a este de cuál, ¿qué le pasa? Está blasfemando. Vamos a ir ahora a Hechos 7 del 1 al 8. Buenas noches, Carmen Ceja. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién gusta leer Hechos 7 del 1 al 8? Usted, Lupita, por favor. Palabra de Dios. Te alabamos. Entonces el sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad? Él respondió, hermanos y padres, presten atención. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes que viniera a vivir en Harán, y le dijo, deja tu país y tu parentela y anda al país que yo te mostraré. ¿Sabe qué, maestro? No voy a poder leer, creo. No, se me está haciendo chiquita la letra. Creo que tengo que ir por la lupa. Mejor que alguien pueda leer, por favor. ¿Sí me oyó? Sí, Lupita, yo continúo la lectura, gracias. El sumo sacerdote preguntó, ¿es así? ¿Es así? Él respondió, hermanos y padres, escuchen, el Dios de la gloria se pareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciesen en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra para que yo te muestre. Entonces salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán. Después de morir su padre, Dios le hizo emigrar de ahí a esta tierra que vosotros habitáis ahora, pero no les dio en ella heredad ni la huella de un pie, sino que prometió dársela en posesión a él y a sus descendientes. Después de él, aunque no tenía ningún hijo, Dios habló así: tus descendientes residirán como forasteros en tierra extraña y los esclavizarán y maltratarán durante 400 años, pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación que sirvan como esclavos y después saldrán y me darán culto en este mismo lugar. Le dio además la alianza de la circuncisión, y así tras engendrar a Isaac, Abraham le circuncidó al 8º día, y lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo esto, ¿dónde lo tenemos? Lo tenemos en el libro del Génesis, del capítulo 15 al capítulo 21, a Esteban o San Esteban, como ya nosotros lo conocemos, el diácono, les está dando una cátedra de la historia de la salvación del pueblo de Israel. Y también es una cátedra para nosotros, que San Pablo escuchaba, porque ahí estaba escuchando San Pablo. San Pablo era un rabino y decía, mira, este tiene buenas fuentes, mira este. No, pero eso de que Jesús resucitó está loco. Era un hereje.
Vamos a ir ahora a Maggie, a Hechos 7, 9 al 22. Maggie, por favor, ¿nos ayudas? ¿Sí tienes tu Biblia ahí a la mano, Maggie? Sí, Hechos 7, 9 al 22. Y luego enseguida la señora Medina, Hechos 7, 23, 29. Hechos. 7, 9, 22. Sí. Por favor. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Los patriarcas envidiosos de José lo vendieron para que lo llevaran a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus desgracias. Hizo que se ganase el favor del faraón, rey de Egipto, por su prudencia, el cual lo nombró gobernador de Egipto y de su entera corte. Sobrevino una carestía en Egipto y Canaán, una época de gran escasez, de suerte que nuestros antepasados no encontraban provisiones. Al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, envió en una primera expedición a nuestros antepasados. En una segunda expedición, José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón se enteró del origen de José. José mandó llamar a Jacob su padre y a toda la familia, unas 75 personas. Jacob bajó a Egipto donde murió, lo mismo que nuestros antepasados. Sus restos fueron trasladados a Siquén y depositados en el sepulcro que Abraham había comprado por dinero a los jaromitas de Siquén. Cuando se acercaba la hora de cumplirse la promesa de Dios que Dios había hecho a Abraham, el pueblo habría crecido y se había multiplicado en Egipto. Subió al trono de Egipto un rey que no sabía nada de José. Ese rey maltrató con astucia a nuestros padres y los obligó a abandonar a los recién nacidos para que no sobrevivieran. La figura de Moisés. Era la época en que nació Moisés, el cual agradaba a Dios. Durante 3 meses lo criaron en la casa paterna. Después lo abandonaron y la hija del faraón lo adoptó y educó como hijo suyo. Moisés se formó con toda la cultura egipcia. Era eficaz de palabra y de obra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Maggie. Sigue el relato que les está haciendo ay, Esteban al pueblo israelita, a las autoridades. A veces nosotros, cosas que nos pasan en la vida, problemas, dificultades, a nosotros nos quedamos con el problema, pero no vemos más adelante. A ver, ¿qué me va a traer esto? ¿A dónde me va a llevar esta situación? Esta cosa que yo no quiero que me pase. Hablando de cosas difíciles, de enfermedades. Les apuesto que si Dios nos diera un viaje cada 8 días, lo aceptaríamos gozoso, y más si fuera a la playa, o a estudiar, o a un retiro, ya cada quien desde nuestra perspectiva de vida, desde nuestras pobres ambiciones o grandes ambiciones. Perdón, una pregunta, ¿de quién era hijo Moisés en realidad? De la tribu Porque de dice, fue Leví. criado en la casa de su padre. Y Ajá. cuando tuvieron que abandonarlo, la hija del faraón lo recogió. ¿De quién era hijo? No dice los nombres de los padres, Ah, pero todo esto lo tenemos en el capítulo 1 del libro del Éxodo. del Éxodo. Ajá. Y, volviendo a ver cómo era el judaísmo, cuando Pablo, el judaísmo de la época era plural. Tenían cuatro grandes dogmas: un solo Dios, una ley, un pueblo de Dios y un Mesías. Esos eran los dogmas del pueblo israelita.
Un solo Dios, una ley, un pueblo de Dios y un Mesías. Pero los interpretaban de diversas formas. Cada grupo tenía una interpretación propia, constituía una secta o partido religioso. Había tres sectas: los fariseos, los saduceos y los esenios. Y recuerden que San Pablo era fariseo, hijo de fariseos. Los saduceos eran los que no creían en la resurrección de los muertos. Y los esenios, ellos eran más tranquilos, pero se apartaban del mundo. Se iban al convento, se iban al desierto, allá vivían ellos. Luego continuamos. Los nazarenos se presentaron como una secta más junto a las existentes, pero muy peligrosa, porque dicen que la interpretación de Jesús es la verdadera. O sea, los fariseos y ellos no se tiraban ellos, se respetaban, por decirlo de una manera, cada quien tenía sus adeptos. Pero Jesús viene y acuérdense que a todos aplasta, y yo lo veíamos nosotros en el Evangelio de San Marcos. Aplasta a los fariseos cuando le mandan poner una trampa, aplasta a los escribas, aplasta a los saduceos, desde la Sagrada Escritura. Y por eso decían que los nazarenos eran una secta muy peligrosa, porque ellos querían poner la ley de Jesús, pero sabemos que no era la ley de Jesús, sino la ley de Dios. Siguiendo a Jesús, afirman que hay un solo Dios que es Padre, que Jesús ha interpretado correctamente la ley y le ha dado cumplimiento, que el verdadero Israel, pueblo de Dios, los forman los seguidores de Jesús y que este es el Mesías prometido. Por eso los perseguía Pablo, porque ellos esperaban un Mesías libertador. Y este Jesús sí viene a liberarnos, pero viene a liberarnos de nuestros pecados, de nuestros traumas, de las cosas que a veces uno solo se hace. Y para eso tenemos el confesionario, para eso tenemos la palabra de Dios, para eso tenemos los sacramentos, para eso tenemos el magisterio de la iglesia, para eso tenemos la vida y obra de los santos en la iglesia. La acogida de este mensaje fue desigual. Antiguos seguidores de Jesús en Galilea y en Jerusalén lo aceptaron, pero los miembros del Sanedrín y los fariseos lo rechazan por diversos motivos. Vamos a continuar nuestra lectura ahora con la señora Enedina, Hechos 7, 23, 29. Señora Enedina, por favor. ¿Cómo no? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabamos, Señor. Llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseos de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. ¿Comprenderían sus hermanos que Dios le enviaba a ellos como un libertador? Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a dos israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos, diciéndoles: ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro? Pero él, que maltrataba a su compañero, lo rechazó diciendo: ¿quién te ha nombrado jefe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme a mí como hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Muchas Alabamos, gracias. Señor. Señora Enedina y todas. Fíjense, dice, nosotros creíamos que Moisés era nuestro libertador, pero él usó la violencia. En ese momento usó la violencia. Y por eso tuvo que huir. Y Jesús nunca usó la violencia, fíjense. Ni física, ni verbal, nada. Jesús siempre invitaba a la gente a amar, a perdonar, a no juzgar, a tratar bien a todo el mundo. Y por este caminito los lleva Esteban
Y pues la gente que estaba ahí escuchándolo se revolvía ahí. Ay, pero ahorita vas a ver. Lo iban a cuestionar. Pero vamos a seguir viendo las sectas que había en tiempos de San Pablo. La primera secta son los sanedristas, los sanedritas, integrados en su mayor parte por miembros de la secta de los saduceos, que no aceptan la idea de resurrección y rechazan y persiguen el movimiento por dos razones. La primera, afirman en la persona de Jesús la realidad de la resurrección, cosa que ellos niegan. Acuérdense, Mateo es el único que nos lo dice muy claramente, que los sacerdotes del tiempo de Jesús, cuando encuentran la tumba vacía, ellos corren y van con Pilatos y le dicen, di que le llevaron mucho dinero, di que digan los soldados que estaban ahí, que vinieron los nazarenos y se llevaron el cuerpo del Señor y ahora andan con la mentira de que resucitó de entre los muertos. Si ustedes leen el capítulo 28 de San Mateo, él nos explica eso. Sale muy claramente. Y por eso los sanedritas no creían la resurrección del Señor Jesús. Otro punto, además de afirmar esto, es lo mismo que decir que Dios le ha dado la razón y que ellos, los sanedritas, han cometido un grave pecado asesinando a un justo. No iban a doblar sus manos, como muchos soberbios que decimos, así soy y qué, y así me quedo y qué, y nunca voy a cambiar y qué. Chale, acuérdense, cuando uno busca la verdad, encuentra la verdad siempre, y la verdad nos hace libres. Otro punto es, por ello persiguen a Pedro y a Juan, los sacerdotes, el oficial de templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciasen cumplida en Jesús la resurrección de los muertos, les echaron mano y los metieron en prisión. ¿Dónde viene esto? En Hechos 4:1 al 3. Y por eso los saduceos no aceptaban la doctrina de Jesús. Y todos se fueron confabulando contra los nazarenos. Y el que los representaba mejor era Esteban. Vamos a continuar nuestra lectura del 30 al 34. ¿Quién quiere leer Hechos de los Apóstoles, por favor? Yo lo ¿De qué leo, número? del 30 al 34. Por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. ¿Sí me escuchan? Sí, Sí. sí, Ok. Sí, sí te escuchamos. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión y al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevió ni a mirar. Pero el Señor le dijo, quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando en esta en tierra santa, es tierra santa. He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto. He oído su llanto y he bajado para liberarlos. Y ahora ven que te voy a enviar a Egipto. ¿Hasta ahí? Sí, Sí, sí. Palabra de Dios. Te alabamos, te Señor. alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, perdón. Sí, Carmelita, gracias. Ah, a nuestro Señor Jesús no se le aparece ningún ángel. Si nosotros nos vamos al día de su bautismo en el Evangelio de Marcos o en el Evangelio de Mateo, de Lucas o en el Evangelio de San Juan, dice que nomás se oyó una voz del cielo, que se rasgaron los cielos y que bajó el Espíritu Santo como en una paloma y se oyó la voz del cielo que decía, este es mi hijo muy amado. Ahora vamos a continuar
7:35 al 43. ¿Quién gusta continuar la lectura, por favor? Ya estoy lista. Adelante, Lupita. A este Moisés, al que rechazaron diciéndole, ¿quién te nombró jefe y juez? Dios lo mandó como jefe y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Él los hizo salir realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés es quien dijo a los israelitas, Dios les dará de entre sus hermanos a un profeta como yo. Este es el que en la asamblea del desierto hizo de mediador entre el ángel que le hablaba y nuestros padres, y recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. Es aquel a quien no quisieron obedecer nuestros padres, sino que lo rechazaron y volvieron de corazón a Egipto, diciendo a Aarón, danos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. Y fabricaron en aquellos días un becerro, ofreciendo sacrificios al ídolo, y festejaron la obra de sus manos. Dios pues se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Me ofrecieron acaso víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto, pueblo de Israel? Más bien, llevaron la tienda de Moloch y la estrella del dios Refán, imágenes que fabricaron para adorarlas. Por esto yo los desterraré más allá de Babilonia. Palabra de Dios. Te alabamos, ¿Está ahí? Señor. Te alabamos, Señor. ¿Sí, verdad? Sí, Gracias. Ponme el candado, dice, por favor. Es que vino mi hijo. Estaba despidiendo, perdón. Vino y se fue. Sí, ya vino por un medicamento que necesitaba. Los fariseos se ponen un poco más adelante a un grupo de nazarenos helenistas que radicalizaban las posturas de los nazarenos, afirmando que Jesús resucitado ha desplazado la ley de Moisés y el templo de Jerusalén. Jesús es el Mesías y el único que trae la salvación. Acuérdense, para los tres grupos, los esenios, los fariseos y los saduceos, pues ellos tenían la esperanza en un Mesías, cada uno esperaba a su Mesías. Y los seguidores de Jesús decían que ya no tenían que esperar a otro, que el Padre había enviado a Jesús como redentor de toda la humanidad. Y por eso nos dejó nuestro Señor esa nueva alianza en su cuerpo y en su sangre. ¿Quiénes eran esos judíos helenistas? Ah, Esteban era un judío helenista, era un judío que seguía las tradiciones de sus padres, pero no vivía dentro del territorio de Israel, que lo conformaban en el sur, Judea, en el centro, Samaria, y en el norte, Galilea. Ellos vivían fuera del territorio, en otros países. Judíos que habían nacido y vivido gran parte de su vida en la diáspora, en los diversos países del Imperio Romano, y que habían vuelto de nuevo a Jerusalén, donde querían pasar la última parte de su vida y ser enterrados en ella. Por eso se regresaban. Ya cuando estaban grandes decían, ahora sí, vámonos a la tierra de nuestros padres para que nos entierren ahí. Se fijaron que lo que hemos ido leyendo nos decía que Abraham compró un terreno en Caná, y ahí enterró primero a su esposa, luego él fue enterrado ahí, y luego fue Jacob enterrado ahí, luego ahí fue enterrado José. Por eso tenían esa tradición los judíos helenistas.
de volver a su tierra. Se les llamaba helenistas porque no suelen conocer el arameo, lengua popular de Tierra Santa, y solo conocen el griego, la lengua del Imperio Romano. Son características de los judíos helenistas, y este era Esteban, una persona que conocía muy bien todo esto. Vamos a ir ahora al 35 al 43, por favor. Capítulo 7, 35 al 43. ¿Quién lo quiere leer, por favor? La que guste. Maggie, yo digo que Maggie. Sí, nomás que mi perro está ladrando. No A se este oye. Moisés, ¿Oyeron, no? a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha nombrado jefe y juez? Dios lo envió como liberador por medio del ángel que se le apareció en la zarza, en el zarzal. Él lo sacó realizando milagros y señales en Egipto, en el Mar Rojo y 40 años en el desierto. Este es el Moisés que dijo a los israelitas, Dios suscitará de entre ustedes un profeta como yo. Este es el que en la asamblea, en el desierto, trataba con el ángel que le había hablado en el monte Sinaí, a él y a nuestros padres, el que recibió palabras de vida que luego nos comunicó. Nuestros padres no quisieron obedecerle, al contrario, lo rechazaron y desearon volver a Egipto. Y pidieron a Aarón, fabrícanos un Dios que vaya delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó de Egipto. Entonces hicieron el becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y celebraron fiestas en honor de la obra de sus manos. Así que Dios decidió entregarlos al culto de los astros del cielo, como está escrito en los libros proféticos. Casa de Israel, ¿acaso ustedes me ofrecieron víctimas y sacrificios estos 40 años en el desierto? Transportaron la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán y las imágenes que fabricaron para adorarlas. Por eso yo los deportaré más allá de Babilonia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hasta el 43, ¿verdad? Sí, Maggie, por favor, ahorita está ahí. Se fijan cómo el pueblo de Israel, desde un principio, no aceptaba muy bien al Señor. Renegaban, y precisamente la etimología, una de las etimologías, cuando Jacob lucha con un ángel del Señor y le dice, bendíceme, bendíceme, le dice Jacob, y el ángel del Señor le dice, no, ¿cómo te llamas? Bendíceme, y el otro aferrado a que lo bendijera, y le dijo Jacob, le dijo, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel, porque has luchado contra Dios. Porque ahí estamos plasmada toda la humanidad. Toda la humanidad luchamos contra Dios. ¿Por qué luchamos contra Dios? Porque quisiéramos que nosotros lo que decimos se hiciera. Pero ustedes, Maestro, mande, Maggie. ¿por qué a todos los que llegan a Cristo, a Jesús, por qué les cambia el nombre? ¿Por qué no les dejó su nombre de nacimiento? ¿Por qué también a los apóstoles, a Saulo, a todos les cambia el nombre? ¿Por alguna razón? La razón es la misión que van a tener. Por ejemplo, a Pedro, que antes se llamaba Simón. Simón en hebreo significa caña resquebrajada. Y Pedro es piedra. Por eso le dice, ya no te llamarás Simón sino Cefas. A Pablo también le cambia el nombre porque, pero a él le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero el que se cambia el nombre es Pablo. ¿Por qué? Porque ese era un nombre hebreo.
Jesús le habla en hebreo a Pablo y por eso le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En su idioma arameo. Pero Pablo cuando va y empieza a predicar fuera de Jerusalén, se tiene que cambiar el nombre porque ¿cómo se llama? Por decir algo, un nombre de esos que nosotros no podemos pronunciar, ¿sale? Y en cambio Pablo, pues toda la gente, Pablo, Pablo, porque la gente en el Imperio Romano hablaba griego y hablaba latín. Entonces les cambia el nombre de acuerdo a lo que se van a dedicar. Así es. Oh, gracias. Por eso el nombre de los cristianos, tenemos que escoger un nombre así que tenga un significado para la vida de la persona y nosotros explicarle. Por ejemplo, Bien, yo como Ismael, ¿sale? Ismael es al que Dios escucha. Y yo le voy, y yo cuando platico con Ismael de cosas de Dios, le digo, acuérdate, Ismael, que a ti siempre Dios te escucha. ¿Sí, Apu? Sí. Y hoy que fuimos a llevar una Biblia y unas reliquias para una señora de Estados Unidos que está enferma, le dije, a ver, Ismael, vamos a rezar el Padre Nuestro, a ti que tú eres, que Dios te escucha y dile que la cure, que a través de la palabra de Dios, a través de los sacramentos y a través de los doctores, cure a Norma. para no, Y ahí estábamos Ismael y yo rezando cuando entregamos las cosas ahí. Dios la cure. Entonces, ¿se fijan? Ujú. Esa es la razón, Maggie. Sí, muchas gracias. Gracias. Comprendido. Vamos ahora a Hechos 7:44 al 50. ¿Quién gusta leer la lectura? A No ver, se señores. no se amontonen, una No se por una. A amontonen, de ver, una por señora una, calma, Medina. para todas tengo. Carmelita Ceja, por amor de Dios, queremos escucharte. Santa María de Jesús. Si está ocupada, yo les digo. Sí, síguele, gracias. Ajá, 44 al. 50, por 50. favor. Nuestros padres en el desierto tenían la tienda de. Ay, Kamala, cállate. Ay, perdonen, pero niña. Nuestros padres en el desierto tenían la tienda del testimonio, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que la fabricara, conforme al modelo que le había mostrado. Nuestros padres recibieron esa tienda como herencia y bajo el mando de Josué la introdujeron en el país conquistando a los paganos, a los que Dios iba expulsando a su paso y duró hasta el tiempo de David. David obtuvo el favor de Dios y solicitó permiso para construir una morada al Dios de Jacob, pero tocó a Salomón construirle el templo. Si bien el Altísimo no habita en construcciones humanas, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra la tarima de mis pies. ¿Qué casa me van a construir? Dice el Señor. ¿Qué lugar para mi descanso? ¿No ha hecho mi mano todo esto? Palabra de Dios. Te Te alabamos, alabamos, Señor. Señor. El ser humano siempre anda buscando agradar a Dios, pero la única forma de agradar a Dios, que a Dios le gusta, es que cumplamos sus mandamientos. ¿Cuáles? Amar a Dios sobre todas las cosas, amarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo. Resumiendo al decálogo que nos dejó Moisés. Y continuando con Pablo de rabino a perseguidor, estábamos con los enelistas. Miembros de uno y otro grupo abrazaron la nueva fe. En Hechos de los Apóstoles se nos narra un incidente que tuvo lugar en Jerusalén sobre el cuidado que se prestaba a las viudas. Y dice, ese capítulo 6, versículos del 1 al 6, por aquellos días
al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron a la asamblea de los discípulos y dijeron: nos parece bien que no parece bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servirla a las mesas. Por tanto, hermanos, busquen de entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, y los pondremos al frente de este grupo. Pareció bien la propuesta a toda la asamblea y escogieron a Esteban, a Felipe, etcétera, y les presentaron a los apóstoles, y habiendo hecho oración, les impusieron las manos. ¿Por qué atendían más a los hebreos? Porque hebreos eran los que andaban sirviendo las mesas, y acuérdense que las otras hablaban en griego. ¡Hey, hey! Nosotros queremos comer. Ah, mira, nos están saludando, ¿sabes qué nos estarán diciendo? Y ya doña Chonita les hablaba: hey, Pedro, ven, pasa, ven, dame un pan, dame agua. Pues iban con ellos. Y por eso ya ahí dice la iglesia: oh, la iglesia está creciendo. Ya no nomás tenemos judíos, sino tenemos a personas que hablan de otro idioma. Pues vamos poniendo unos que atiendan a esas personas. Capítulo 6 de Hechos de los Apóstoles, como veíamos. Los discípulos helenistas siguen cumpliendo la ley del judaísmo, igual que los demás judíos, pero han captado que estas leyes no tienen eficacia salvadora, pues esta solo la tiene Jesús muerto y resucitado, Mesías y único Salvador. Colocan así a Jesús resucitado en el lugar en que los demás judíos colocaban a la ley. Pero Jesús dice: yo no vino a abolir la ley, sino los profetas, y a dar plenitud. Y la plenitud es el amor. ¿Sale? Hacer las cosas por amor. Que vas a mentarle la mamá a alguien con todo el amor del mundo. Estoy bromeando, ¿sale? Estoy bromeando. Pero Sí, sería que quede eso. bien claro. Que quede bien claro. Que es todo lo que hagamos, lo hagamos por amor. Desde Jesús, ¿sale? Lo hago porque veo a Jesús en esas personas. Como comenté hace rato algo, y Maggie y Carmelita estaban en la clase, ¿verdad? Vamos a Jesús. Para los judíos de esta época, y también estaba Lupita, perdón, Dios es el que nos sacó de Egipto y nos dio la ley de vida. En última instancia, todo se reduce a Dios ley. Los nazarenos helenistas afirman por el contrario: Dios es el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ponen a Jesús en lugar de la ley. Esto no lo pueden sufrir los judíos helenistas y persiguen a sus correligionarios nazarenos. Entre ellos está Saulo como perseguidor. Y acuérdense, nos regresamos a los 4 dogmas del pueblo judío, ¿se acuerdan? ¿Cuáles eran? ¿Los dogmas de qué? ¿Del pueblo judío? Del pueblo judío, sí. Ah, es lo que puso al principio, ¿no? Ajá. Pero déjenlo, encuentro aquí. Un solo Dios, una sola ley, un solo pueblo y un solo Mesías. ¿Sale? ¿Y ya no son los dogmas nuestros esos? No, porque nuestros dogmas es el credo, Pero es un solo Dios, es un sí. solo... Se parecen mucho, ¿verdad? ¿Sí? Porque venimos de ahí precisamente. Entonces, para que vean todo, porque Saulo decía: se equivocaron. Y por eso empieza la persecución. Ahorita ya vamos a llegar a la persecución. No sabemos si Saulo llegó a conocer a Jesús de Nazaret. En 2 Corintios 5:16 escribe Pablo: y si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. Las frases se pueden interpretar en el sentido de que lo conoció físicamente, o en el sentido de que la idea que tenía de Jesús era puramente humana.
¿Sale? O sea, sí, sí es el rabino, sí, 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 curó a alguien, sí, 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 multiplicó los pies, pero no lo reconocían como el Hijo de Dios. Y por eso cuando se le aparece en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice, Saulo, ¿quién eres, Señor? Pero se fijan, ya se dirige, Saulo se dirige a Jesús como Señor, porque él sabe que pues es una manifestación, es una teofanía de Dios la que está teniendo. Lo cierto es que Saulo estaba en Jerusalén en estos años y estaba integrado en el grupo de los fariseos helenistas y se unió a ellos en esta persecución. Lo testifican sus cartas. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de las iglesias, en cuanto a la justicia de la ley intachable. Filipenses 3 del 5 al 6 y Gálatas 1, 13, 14 dice, pues ya están enterados de mi conducta anterior en el judaísmo, cuán encarnizadamente perseguía la iglesia de Dios y la devastaba, y como sobrepasaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, superándolos en el celo por las tradiciones de mis padres. Gálatas 1, 13, 14. También lo narra Lucas en Hechos de los Apóstoles. Entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba por las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. ¿Por qué Pablo los perseguía? No por el hecho de que los nazarenos proclamasen a Jesús como el Mesías. Con no hacerles caso bastaba. La razón que da más tarde Pablo es por celo. Celo es el sentimiento que tiene el marido hacia su esposa cuando cree que no le es fiel, o al contrario, pues quiere que le pertenezca solo a él. Y recíprocamente los sentimientos de las esposas hacia su esposo. En el Antiguo Testamento Dios se presenta como el esposo del pueblo de Israel, que es su esposa, y tiene celos porque quiere que no dé culto a otros dioses, a otros esposos, sino solo a Dios. Los judíos que luchaban contra la idolatría de Israel comparten el celo de Dios. Este es el sentimiento de Saulo. Creía que los nazarenos daban culto a un hombre, Jesús Nazareno, pues lo ponían junto a Dios, desplazando la importancia de la ley de Moisés, y lleno de celo persiguió con saña a los nazarenos helenistas como idólatras. Vamos a continuar, por favor, Maggie, o la que guste, Hechos 7:51-54, por favor. A ver, maestro, ¿me permite tantito? Sí, mande, Bueno, Lupita. yo pienso que Pablo o Saulo, antes era Saulo, tenía tanto amor a Dios, según su religión, que le daba celos que surgieran sectas. Así, Para él era una secta los nazarenos, así es. porque realmente no lo conocían hasta que Jesús lo tumbó del caballo. Entonces, él era celoso y en cierta forma se justificaba ese celo, Sí, porque era lo que él conocía. sí, Y él amaba a Dios, al único Dios, al Dios de Moisés, a Dios Padre, pues. sí, sí, sí. ¿Estoy Pero equivocada? no, 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 está bien. Y cuando conoce a Jesús, por eso se pone la camiseta de Jesús y se pone a Exacto, predicar a Jesús. exacto. Muchas Por eso gracias. O les sea, dije, En Moisés sí creía, ¿verdad? A Pablo, sí. sí, Sí. porque era del Antiguo Testamento. Ajá. Ellos tenían el Antiguo Testamento. Saulo tenía eso, estaba educado eh, y, y sabía mucho del Antiguo Testamento. Era Entonces, rabino. para ellos, para él era una secta que nacía, lo de Nazaret. Así Entonces, es. en cierta forma, claro que Sí. no se justificaba que los matara, ¿verdad? Pero de todos modos sí, era celoso de Dios. Por eso así después fue celoso de Jesús. Sí, y algo también, acuérdense que él seguía el dogma de ellos, un solo Dios, una sola ley, un solo pueblo de Dios y un solo Mesías. Eran los 4 dogmas del pueblo judío en tiempos de Saulo de Tarso.
Vamos a leer ahora 7:51 al 54. ¿Quién gusta hacerlo, por favor? Pues que siga Maggie. Maggie. Maggie otra vez. Ustedes duros de cabeza, infieles de corazón, cerrados a la verdad, siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no persiguieran? Mataron a los que profetizaban la venida del justo, el mismo al que ahora han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por intermedio de ángeles y no la cumplieron. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta el No, 54. 54. Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaban los dientes contra él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero- Estaban bien enchilados, bien encamionados cuando dijo eso este Esteban, y por eso lo lapidan, porque les dio donde más les duele. Jesús ya se los había dicho. Ustedes matan a los profetas, pero les hacen sus sepulcros muy bonitos. Jesús lo dice en el Evangelio. Y porque la mayoría de los seres humanos queremos autogobernarnos. No nos gusta que nos gobiernen. Ni a la esposa le gusta que el esposo le diga algo, ni al esposo le gusta que la esposa le diga algo. Así de fácil. Así, fíjense, desde ahí. Y eso que nos queremos y nos amamos. Ahora imagínense a Dios que ni lo vemos, que ni lo podemos tocar así físicamente. Pues cada quien vamos haciendo nuestra religiosidad a nuestra manera. Adelante, Maggie, del 7:55 al 60, por favor, Maggie. Estaban llenos del Espíritu Santo, fijando la vista en el cielo. Esteban. Ajá. Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijando la vista en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús a la derecha de Dios y dijo, estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Ellos comenzaron a gritar, se taparon los oídos y todos se arrojaron contra él. Lo arrastraron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. De su descendencia, no, lo apedrearon. Los testigos habían dejado los mantos a los pies de un muchacho llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban invocó, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y arrodillado, gritó con voz potente, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y dicho esto, murió. Gracias, Maggie. Ahí les estoy mostrando una imagen de la lapidación de Esteban, ¿sale? Está muy estilizada, pero hagan de cuenta que hacían así como una fosa a medio cuerpo y los semienterraban, y ya la gente que estaba alrededor empezaba a tirar las piedras. Y él ahí vemos lo que ve, que nos narra la palabra de Dios, al ángel y a Jesús a la derecha del Padre, de pie. Pero ¿de dónde sacó esas fuerzas Esteban? De donde lo sacaron todos los mártires. Por eso Esteban es nuestro primer mártir en la iglesia, porque los perdona. Vamos al 8:1 al 3, Maggie, por favor. Pero ¿quién era Esteban? Esteban, como leías, estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo Pero le ¿qué era qué representaba? ¿Por qué era tan importante Esteban? lo que acabamos de leer, Maggie? Era uno de los diáconos que se escogió para servir las Era un mesas. diácono. Era un diácono, exactamente. ¿De dónde a dónde me dijo? De 8:1 al 3.
por favor. La siguiente ya puedo participar yo, ¿eh? Buenas noches. Adelante, adelante, adelante. A la siguiente, Adelante, Maggie. Carmelita. De una vez, de una vez. ¿De En una vez? caliente, en caliente. Bueno, Sí, sí, adelante. Hechos 8, ¿es? Del 1 al 3, por favor, Carmelita. Del 1 al 3. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Saulo aprobaba entonces aquella muerte. Ese día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron por el gran duelo. Mientras tanto, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas, llevaba a la fuerza a los hombres y mujeres y los metía a la cárcel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor. Gracias, Carmelita. Ahí empieza Saulo el perseguidor, sale de rabino, se convierte en perseguidor. Porque dice, hay que acabar con esta secta. Pero acuérdense que en la iglesia tenemos un adagio. Un adagio es como un dicho, como una sentencia. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y creció y creció y creció, tan así creció que cuando Pablo se encuentra a Jesús, empieza a esparcir las semillas del reino por todo Asia, hacia el norte, en la ciudad de Antioquía, y de ahí empieza a Éfeso, a todas las ciudades que tenemos, Galacia, Filipos, y llega hasta Roma, Corinto, la ciudad de Corinto. Déjenme cambiarle aquí. En la muerte de Esteban actuó como testigo San Pablo. Esteban era de los 7 helenistas nazarenos que estaban al frente de su comunidad. Predicó con valentía ante los otros helenistas que Jesús era el Mesías que había traído la salvación y relativizó el papel de la ley mosaica y del templo. Acuérdense que la samaritana le pregunta a Jesús de Nazaret en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, le pregunta, ¿ustedes dicen que debemos de adorar a Dios en Jerusalén? Nosotros decimos que aquí en nuestro templo de Garazim. Y Jesús le dice, días vendrán en que adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El templo de Dios somos cada uno de nosotros. Y tú y yo tenemos que vivir la vida de Cristo, nuestra vida, y cuando nosotros hacemos el bien, evitamos el mal, estamos dando el mejor culto a Dios nuestro Señor. Por eso lo persiguen a muerte y lo condenan a muerte a Esteban por lapidación. Hacía falta un testigo cualificado y Saulo se ofreció para hacerlo. Y ahí tenemos otra escena. Ay, malditos, feos. Ya nomás. Cómo era la lapidación. Sale. Tienen cara de diablo, ¿verdad? Sí, Sí. pues ellos pensaban que estaban ¿Cómo haciendo que bien. mejora? Recuerden que cuando nosotros nos cegamos, vivimos en nuestra soberbia, pues pensamos que tenemos la razón. Y por Pero eso Saulo no participó en matarlo, nada más aceptó, pero no. allá al fondo, Nagui, es Saulo. Aquel de ¿Se fijan? verde. Ahí están los vestidos de todos estos que andan en pijama. ¿Para qué se ponían en pijama? Pues para no manchar sus vestidos y no contaminarse. Porque si les Ay, caía qué pijamas sangre, tan sexys. ajá, pues miren, si les caía sangre, tenían que hacer una purificación, pagar una feria en el templo para que se ofreciera un sacrificio, no podían hacer el sacrificio de la tarde, y por eso se desnudaban, y a Saulo le dejaron allá todas sus túnicas. Entonces, gritando fuertemente, se taparon sus oídos y se precipitaron
todos sobre Esteban. Le echaron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearle. Los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un joven llamado Saulo, que fue lo que acabamos de leer hace un momento. Y entre tanto, Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas, se llevaba por la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Y la cárcel, acuérdense, en Jerusalén, la cárcel estaba en el templo. En otras ciudades que no estaba el templo eran las sinagogas y ahí había lugares de castigo y metían a la gente y le decían, ¿verdad que Jesús no es Dios? Y le empezaban a poner sus 39 azotes. No, pues ya al tercero ya la gente decía, no, Jesús no es el Mesías y ya lo dejaban ir. Pero había personas que decían, sí, es el Mesías. Y sí, sigues, te vamos a lapidar. Y ya se callaban un momento y se iban, pero a perseguirlos a muerte. Uy, En su mucho celo feo. contra los nazarenos decide perseguir los que se encontraban fuera de tierra, empezando por Damasco, capital de Siria, pero estaban fuera de la jurisdicción del Sanedrín y por ello necesitaba de un permiso especial. Por eso pide cartas acreditativas del sumo sacerdote a los judíos de la ciudad para que le ayudaran en la tarea de traer a los nazarenos prisioneros a Jerusalén para ser juzgados. Ahí lo cuenta él mismo. Vamos a terminar con Hechos 9 del 1 al 9, por favor. Yo. Adelante, Carmelita, por favor. Saulo encuentra a Cristo. Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes escritos para la sinagoga de Damasco, pues quería detener a cuantos perseguidores del camino encontrara, hombres y mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él, ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Ahí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor Jesús. Fíjense, sin ver, sin comer y sin beber, estaba muerto en vida. Ahí San Pablo entiende que no estaba cumpliendo la ley de Moisés, porque la ley de Moisés dice, no matarás, no harás daño al otro. Y por eso Saulo estaba ciego. Y la comida que se había bebido se la había comido mal, que era la palabra de Dios. Y no bebía nada, porque acuérdense que dice Jesús, el que viene a mí y bebe de esta agua que yo le dé, de él correrán ríos de agua viva, en el Evangelio de Mateo capítulo 7. Y entonces Saulo empieza a predicar, y gracias a San Pablo, nosotros tenemos muchas noches reuniéndonos. Era un perseguidor fanático que no sabía lo que hacía. En Damasco le esperaba la misericordia del Señor Jesús. Y San Pablo en 1 de Timoteo 1, 12 al 13 dice, doy gracias a aquel que me revistió de fortaleza, a Cristo Jesús, Señor nuestro, que me consideró digno de confianza al colocarme en el misterio, a mí, que antes fui un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero encontré misericordia, porque obré por ignorancia en mi infidelidad. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. ¿Cómo ven este Pablo? A veces cuando nosotros no investigamos, no indagamos, vivimos equivocados. Y muchas personas en la vida vivimos así muchos años hasta que nos encontramos con el que es 3 veces santo y que es la luz del mundo. ¿Con qué me quedo yo? Con reflexionar cuando quiera juzgar a alguien, con perdonar, con tratar de tratar bien a los demás, aunque estén equivocados. Hay razones que las razones no entienden, dice el filósofo. Y la necesidad tiene pies. Y como mi necesidad es encontrar al Dios de la vida, pues yo no voy a encontrar al Dios de la vida persiguiendo, criticando, juzgando, pensando mal de los demás. Al contrario, hoy voy a encontrar muerte. Y si de verdad yo vivo la ley de Moisés, la ley de Jesús, que es un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, pues voy a ser misericordioso, no voy a juzgar, voy a tratar bien a todo mundo y siempre voy a perdonar. Esto es lo que yo me quedo de esta noche, de lo que vimos, de lo que estuve transmitiéndoles ahí. Y otra cosa importante, el dogma de los judíos, acuérdense, un solo Dios, una sola ley, un solo pueblo y un solo Mesías. Como decía Maggie, se parece al de nosotros, no más que la única diferencia es que ellos siguen esperando a su Mesías. ¿Todavía? Todavía, por los siglos de los siglos, amén. Y otra cosa, también acuérdense que nosotros no somos un solo pueblo. Por eso nuestra iglesia es santa, católica y apostólica. O sea, nosotros no excluimos a nadie. Que quiero conocer a Jesús, vente, yo te enseño. Que me quiero bautizar. Mira, así. Conoce la palabra de Dios, vea la fracción del pan y escucha la palabra de Dios. Y durante 3 años, si tú vas a la Eucaristía y te grabas de memoria la primera lectura, el Salmo, a la segunda lectura, la aclamación del Evangelio y el Evangelio, vas a ver que en 3 años vas a estar preparado y preparada para toda obra buena. Que por eso es nuestra Santa Madre Iglesia. Carmelita, ¿con qué te quedas antes de que terminemos, Carmelita? Pues a mí la reflexión que queda al último cuando Pablo se queda ciego, mudo, no hablaba, ¿verdad? O no comía, ¿No no comía? comía y no bebía. Lo que pasa es de que fue como algo que él mismo se castigó de no comer y de no beber ni nada por todo lo que había hecho. Pues sí, Quiero pensar eso, ¿no? estaba reflexionando él. Dijo, caray, pues entonces la andaba regando porque Jesús me dijo, yo le dije, ¿quién eres? Y él me dijo, soy Jesús al que tú persigues. Al que Y a tú los que yo persigues. perseguía eran los nazarenos. Y si persigo a los nazarenos, entonces le estoy haciendo mal a este Señor que es Dios. Ajá, exacto. En eso me quedo porque me gustó mucho eso, esa reflexión de Pablo. Muchas gracias, Carmelita. Sí. Yo, Maestro, ¿me repite otra vez cuáles fueron los dogmas? Un Los- solo Dios, un solo un pueblo. solo Dios, un solo pueblo, una sola ley Una Un sola solo y ley. Dios, un solo Mesías. un Y no es, solo Dios, un solo Dios, un es lo solo mismo pueblo de un solo Dios, un solo pueblo, y un solo una sola Mesías. ley y un solo Mesías. Ajá. Mesías. Y ¿Son 4? Cuatro los dogmas de fe Ajá, que había en ese tiempo que San Pablo andaba en la persecución. Y si se ajá. fijan, los nazarenos decían que Jesús era Dios, entonces ya no era un Dios, eran 2. Y luego, sorpresa, no son 2, son 3 con la Santísima Trinidad. ¿Qué creen? No son 3 dioses, es un solo Dios en 3 personas distintas. ¡Wow! Entonces sí es un solo Dios. Tiene, estos dogmas tienen un orden.
Sí, Un pues solo Dios, primero sí, que, primero un solo Dios, ah, luego luego una sola ley, ok. luego un solo pueblo y al último un solo Mesías. Ok. Un solo Punto Dios, número un solo 4. pueblo, un solo Mesías. Pues yo digo que es lo mismo de nosotros, No. ¿no? Bueno, no. No, Maggie, no. Bueno, ¿por qué no? Si nosotros Porque creemos dijo en... Memo que no y es no. Ajá, está No, bien. no, ahí va tú, Maggie. A ver, profe, Eh, ah, creemos en un solo Dios, sí, Ajá. pero somos un solo pueblo. la diferencia, Maggie, es que Ey, un solo Dios, tres personas distintas, que es Dios Padre, que es Dios Hijo y que es Dios Espíritu Santo. ah, bueno, sí, pero el Dios ¿Sale? es un solo Esa Dios. no, pero esa es la diferencia. Para ellos, Dios nomás es uno y ya. Espíritu, Ah, bueno. ¿verdad? Para Así ellos. es, Ok. no hay Padre, no hay Hijo, no hay Espíritu Santo. Es solo En- Yahvé, solo el Yahvé, solo el Shaddai, solo el Adonai, solo el Oh. Señor de los ejércitos. Entonces, en un Pero el solo credo Dios, también dice, yo creo en un solo Dios verdadero. No dice, creo en un solo Dios que son tres personas distintas. No dice ¿No? el credo así. Pero, a ver, vamos a rezarlo. Creo un solo Dice, Dios, Padre Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y Todopoderoso. de la tierra. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Sale? Dice, creo en un solo En un Dios solo Dios verdadero. Padre Hasta ahí. Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ahí Y luego ya está. nos habla de Jesús, que también es Dios. Nos habla del Espíritu Santo, que también es Dios. Y por eso también cuando nosotros rezamos en el rosario, decimos, ah, Dios Padre, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Hijo Redentor del mundo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Espíritu Santo, que eres Dios, ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros. ¿Verdad? ¿Se fijan? Ujú. Ya no es lo mismo, es similar, pero no lo mismo. Esa es la diferencia, Maggie. Otra cosa, diferente a nosotros, que ellos escogen a los que pueden ser del pueblo. Tienes que haber nacido descendiente de Abraham. Nosotros somos descendientes de Abraham, ¿no? Nosotros somos descendientes de Cuauhtémoc, de Moctezuma, de algún soldado español, Del ¿verdad? chango. Ah, ah, no, 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 no. y ahí que quede, ahí que quede. Nosotros los mexicanos, ¿verdad? O sea, nosotros no somos No, sí, cómo descendientes no. de Abraham. Según Carlos Darwin, Ey, no, maestro, ya se le brincó No, la no, canita. no, 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 no. Ahí está espero que quede mejor comprendido, Maggie, tu pregunta. Porque si le escarbas, pues vas a No, encontrar ya muchas mejor no. cosas. Sí, ahí está bien, está bien. Gracias. Ahí quedó, gracias. con eso me quedo, dile. Sí, ya, muchas gracias, bien comprendido. Lupita, ¿con qué se queda Lupita Arreguín? Mm, Esto que estuvimos viendo ahorita, para mí me hizo recordar mucho todas las lecturas de la semana antepasada, precisamente del Éxodo. Desde que sale, ahora sí que desde la pregunta que hizo Carmelita, lo de Moisés, ¿no? ¿Dónde nació, dónde creció? Y ahí, si me equivoco, me corrige, por favor. Carmelita preguntaba que quién era su papá de Moisés. Ajá, Y es que en ese tiempo no se podía saber porque era hijo de una mujer hebrea, dice la palabra de Dios. ajá. Hijo de una mujer hebrea, no dice ni su nombre, pero no dice quién engendró a Moisés. No, En ese tiempo se mataban a todos los niños varones porque estaban creciendo mucho el pueblo hebreo. Y para salvarlo, la madre lo puso en la canastilla y lo echó al río. Y por eso se salvó Moisés. Ya estaba escogido de Dios así es. precisamente para eso. Dios, Pero no se sabe por nombres, no se sabe ni quién lo engendró, no. pero se sabe nada más que era hijo de una mujer hebrea. Y la pertenencia es que dice,
un hombre de la familia de Leví tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, por eso Aarón, María eran los que llevaban el culto a Yahvé. Moisés les decía, dice el Señor que hay que hacer eso. Ah, ok, lo hacemos. Ahí está. Y por eso Bueno, la tribu de Leví, a ellos no les dieron posesión de la tierra, ellos tenían que vivir entre todas las 11 tribus de Israel, para que en todas las tribus de Israel se diera el culto agradable a Yahvé. sí, sí, y Leví era uno de los hijos de Jacob, ¿verdad? Ajá, Muy bien, gracias, maestro. Pues, o sea, gracias. me fui a recordar todo eso. Muchas gracias, Lupita. Carmelita, en el ratito que entraste, ¿con qué te quedas, Carmelita? ¿Ya? Carmelita Carmelita Tocaya. Tocaya. ¿Cuál? Pues a mí me quedé con cuando Saulo quedó ciego, este, y que Jesús le dice que por qué lo busca. Es lo mismo que vimos casi la semana pasada. Sí. Digo, pues le busco porque sé pues por sus promesas y porque sé que voy a estar mejor con él. Pero también ahora me quedé pensando, si es cierto, se quedó como en penitencia, sin comer, sin beber, pues sí, por todo lo que hizo. Y ahora eso yo lo convierto a mi vida y yo digo, ¿cuántas veces he dejado de comer o de beber por todas mis inequidades que he hecho hasta el día de hoy? Como ayuno. Como ayuno, como penitencia. Pues sí, pero no tengo ese celo todavía como él y que ni lo voy a tener yo. Pero es la Pero intención, es tu intención. en eso voy a trabajar. Es como, ahora me quedo como si fuera una tarea para mí. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias, Gracias Carmen. a todos. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Señora Nina, ¿con qué se queda usted esta noche? A lo mejor yo me voy a regresar otra vez con los domos de la fe. Ahí se los Yo, puse precisamente. Ujú. yo me quedo, por ejemplo, creer en Dios, un solo Dios, que es el primero, pues es creer en Dios, tener la fe en Él. En eso pienso que saco la conclusión que creer en Dios, que dice un solo Dios, pues creer en Él, tener la fe en Él. Eso es una. En la otra, una sola ley, pues la oración, es la ley que Dios nos dejó, la oración y predicar para Él y ser para Él. Un solo pueblo, siento que somos ver a nuestro prójimo como nosotros mismos. Somos muchos, pero debemos de verlos igual como Jesús nos vio y como Pablo también nos estaba enseñando. Y un solo Mesías, pues nos mandó Dios a Jesús para recordar nuestros pecados y perdonarnos y seguir sus mandamientos como Él quiere. Yo con eso saco la conclusión, yo eso, no sé si esté bien, maestro. Sí, precisamente ya aplica los 4 dogmas, ¿verdad? Sí, Ah, entonces, no sé y eso es en lo que nos parecemos, pues, al pueblo judío. Acuérdense que ah, todas nuestras tradiciones, todos nuestros sacerdotes, así como se visten hoy nuestros sacerdotes, así se vestían en su tiempo los sacerdotes judíos. No, Ah, no igual, pero de ahí, de esa rama, por eso ellos tienen sus casullas, tienen sus albas. pues, Por ejemplo, el Papa, los obispos, tienen ujú, sus mitras, tienen sus báculos, ay, sí, eso no sabía. ¿sí? El sumo sacerdote se vestía más o menos así como un cardenal, como un obispo. Ujú. pues yo con eso me quedo, con que sale más o menos que es lo mismo de antes a lo de ahora, hacemos lo mismo. Y Así. pues, ¿verdad? El Mesías pues nos mandó a Jesús
para que nosotros perdonar nuestros pecados y perseguir siguiendo sus enseñanzas que ellos nos enseñaron, tanto Jesús como Pablo. Jesús pues nos murió en la cruz por nosotros, y Pablo, ¿qué fue lo que hizo? Está dándonos ejemplos de seguir como Jesús y seguir como él quiso también, como él lo hizo, ¿verdad? Como quedar ciego y tratar, y no comer y eso por sus pecados que formó, pero luego le vino todo lo bueno, y Así pues ahí, es, ¿verdad? se convirtió, ¿verdad, señora Nina? Y es. Ah, Con- precisamente, Carmelita, estamos conociendo a Pablo y toda la vida de Pablo, Carmelita Venegas, parte desde su conversión. Por eso vamos a estar leyendo mucho su conversión. Y acuérdense que hay tres citas bíblicas en Hechos de los Apóstoles que veíamos la semana pasada que nos hablan sobre la conversión de Pablo. La primera, esta nos la cuenta San Lucas, el evangelista, que es el autor de Hechos de los Apóstoles, y ya las otras dos conversiones las narra Pablo, de viva voz. No, con razón. Con Gracias. razón, cuando ya entendí, cuando voy a misa, cuando vamos a misa, se parecen los evangelios, pero de una visión diferente a cada uno, ¿verdad? Así es, Mateo de una forma, Mateo, acuérdense, Jesús es el Hijo de Dios que viene a enseñarnos. En San Marcos, Jesús es el Hijo de Dios al que hay que seguir. En Lucas, Jesús es el Dios misericordioso, no hay que tener miedo por acercarnos a Él. Y en Juan, Jesús es Dios, hay que seguir el camino que Él nos puso en la tierra. Y así nuestra Santa Madre Iglesia nos da esas lecciones cada semana. Gracias, Carmelita. Vamos con Maggie. Maggie, adelante, Maggie. ¿Con qué te quedas, Maggie? Precisamente ahí está el orden de los dogmas que ahorita les voy a mostrar quién es el sacerdote que hizo este tema de hoy, de esta noche. ¿Con qué te quedas, Maggie? Yo me quedo con mucha esperanza de que si Esteban dijo, Señor, no les tengas en cuenta ese pecado, pues me imagino que Dios, Jesús, cuando nosotros nos estemos muriendo, Jesús y Pablo, que lo estamos conociendo, va a intervenir por nosotros y va a decir, Señor, no les tengas en cuenta todos sus pecados y nos Ah, reciba en el cielo. Ay, ah, ojalá. Ojalá, ¿verdad que sí? Sí, muy bien. Sí, con Gracias, eso me quedo yo. Sí, Gracias. no, gracias. muy bien, mi mago, mi Maggie. Tanto aquí. Carmelita Ceja, Vemos. ¿con qué te quedas, Carmelita Ceja? Hola, buenas noches a todos. Hace ratito cuando me dijeron que si quería participar en leerla, yo sentí como que sí le quité el ese de donde tengo que no se escucha el micrófono, pero Ajá. entonces creo que no se lo quité y yo acá hablando sola entonces. Y Perdón. no, está bien. ¿Y qué les iba a decir? Y luego también yo me pongo muy nerviosa para leer, como que digo, ay, no, Dios mío, no voy a hacer que como yo la estoy leyendo me ponga muy nerviosa y ellos no me entiendan o yo los confunda con la lectura en lugar de hacerlo más fácil, se me pongo nerviosa porque No, sí ustedes te son entendemos. unos expertos y leen súper bonito y yo digo, ay, Diosito, yo quiero Ay, ser como ellos. Oh, Los, los escucho a ustedes y digo, ay, qué bonito, yo quiero leer así de clarito y de que se entiende todo. Porque cuando lo leo yo me quedo como, ay, ¿qué dijo? Como no entendí con mi lectura. Y luego las escucho leer a ustedes y digo, ay, qué bonito, con ellas entiendo todo. Por eso me gusta dejarlas que lean ustedes, porque así entiendo la lectura. Y para mí esto de conocer a Pablo, a Saulo, así, yo digo, no sé nada y escucho a ustedes y digo, ¿cómo saben tanto ustedes que yo quiero un día llegar a saber cómo hacen preguntas y yo las escucho y digo, ay Dios, yo a veces tan alejada que me siento que me desanimo y así y escucho de los dogmas que si yo sigo a un solo Dios, que si yo estoy con él y qué hago, como cuando decían ustedes ahí también que él se quedó sin comer y sin beber
Entonces yo cuando peco o cuando hago alguna cosa o dudo de Dios o no dudo de Dios, sino de mí, que todos somos un regalo y somos un regalo, Dios nos hizo a todos con un propósito, pero si yo no lo veo en mí, entonces, o si peco es que estoy haciendo, le doy la espalda al amor de Dios, le doy tanto que Él me da y me bendice y yo aún así, ahí sigo con mis cosas, o yo ahorita me quedo en seguirlo y seguir sus mandamientos y de tratar de ver a los demás como Dios nos veía con sus ojos. Si Muchas, hablas, si lees como hablas muy bonito. Sí, Ay, no, pues así es. cuando leo me pongo muy nerviosa y hasta yo creo que cambio las palabras, aunque las esté viendo de los nervios. No, Así ¿sabe, somos sabe todos. qué, maestro Memo? mande. De este día hasta la siguiente clase, déjele de tarea un, Un una salmo diario. lectura para que la esté practicando todo el tiempo, ya cuando le toque el día, ya muy fluida, muy fluida. ¿No Muchas, creen que yo soy lectora de la iglesia, soy Ahí lectora, está, pero como tengo el misal aquí en la casa, entonces yo lo practico. Y igual. ahí no, y lo hago, pues siento que lo hago bien porque lo estoy practicando, pero aquí digo, ay, me toca una que ni siquiera he visto o algo, me pongo súper Pero yo te he nerviosa. escuchado leer a las 3 de la tarde y lees muy bien. Así es que no hay Ay, muchas peros ni gracias. paros. Ahí está, ¿ves? Ay, no, no, no. Nos ah, quieres dejar solas a nosotros en las lecturas. Tú tienes que No, leer para también. la próxima clase del jueves sí voy a leer, van a ver que sí. Que El Diosito este, me jueves no ayude va, y el Pero Espíritu Santo. fíjate, Memo, qué mañosita. Como sabe que no vas a estar y que no va a haber el clase, jueves no hay. Ah, no sabía, no sabía. Entonces para la próxima. para la próxima, Memo se va, y platícale, Memo. A lo ah, mejor ella no sabe. para la próxima, Se va de gira artística. para la próxima semana voy a la Universidad Pontificia de México con la gracia de Dios a estudiar los salmos, a hacer una profundización de esos 150 salmos. Vamos a, Ah, sí, sí, no lo contó en la Claro. clase de las tres, solo que es- ahorita se me olvidó. Es que yo sí. creo es que Dios quiere que, no es cierto, voy a decir que no quiere que lea para la próxima. Pues muchas gracias y me llena de fervor el escucharlas, el ver que lo que van aprendiendo, no por mi gracia, sino por la gracia de Dios y su disponibilidad, y eso me compromete a prepararme cada día más y a dejarme más guiar por la fuerza de Dios. Y vamos pidiéndole al Señor que les dé el eterno descanso a todas las almas de los fieles difuntos. Compañeritas, Así que, compañeritas, quiero proponerles algo. Somos 7. ¿Por qué cada una de nosotros no le damos un mensajito de ánimo o aliento. de suerte a nuestro Memo, para nuestro maestro, para que le vaya súper bien? Eso lo iba a hacer. ¿Va a exponer algo o nomás va a aprender? Voy a aprender y voy a participar en un taller que se hace de las 4 a las 7. Nosotros los de quinto nos toca preparar el taller entre el grupo de nosotros. Y pues a las personas que escogen es a puros amigos míos, así que me va a tocar en la mesa. Ah, qué bueno. Memo, Ok. yo empiezo y estarás en mis oraciones pidiéndolo a Dios, pidiéndole a Diosito que te ilumine al Espíritu Santo, que en todos los eventos, tanto que participes como que escuches, Dios te abra tu pensamiento para que nos traigas más de tu múltiple conocimiento que ya tienes. Suerte y que Dios te bendiga. Muchas gracias, Carmelita. Te abrazo con todo el corazón. Pues yo, Memo, te deseo todo las bendiciones que Diosito tenga para ti, que, que te ayude también, que tengas un cerebro receptivo para que nos compartas todo de ella. Aunque aquí en como que tiene mucho flor, pero Ay, yo y que sigo te dé mucha dándole paciencia uno. para que te entendamos. Sí,
Muchas, que Diosito te llene de mucha salud, sobre todo estos días que vas a estar allá, que no te sientas nada mal, que, que todo estés todo enterito por completo para que aproveches todo. Y estás en mis oraciones también. Y también voy a ofrecer por ti mm, todas estas semanas, estas 2 semanas, todo mi trabajo, todos mis sacrificios, mis dolores de mis piernitas que tengo, todo lo voy a ofrecer por ti y por tu familia para que todo esté bien. Y tu viaje, de ida y de vuelta. muchas gracias a Carmelita, que Dios te pague. Y pues no sé más qué decirte, que Dios te pague, Carmelita, gracias. Ya me está pagando. Gracias. Ujú. ¿Quién sigue? Maestro dice que Dios no manifestó a los inteligentes, sino a los humildes todas. Pues usted vaya muy humilde para que aprenda muchas cosas más y nos transmita todo. Que Dios lo acompañe. Con humildad. Muchas gracias. Una tarea muy difícil a mí que soy tan creído. Pues bájele 2 rayitas. Bájale o 3 rayitas, tres 3 rayitas. rayitas. Pero ustedes que me conocen saben No, que pero sí me di a entender. sí, Sí. Ok. que sea sencillo, que tenga abierto mi corazón y que siga viviendo la humildad que trato de vivir día a día. Sencillito, sencillito. Así es como los argentinos. Así mismo. Sencillito. Gracias, Maggie. Maestro Memo. Maestro, Ay, A ver, sí, tú. yo. Sí, sí. Sí, señora Nedina. Sí, pues yo le deseo lo mejor, maestro, que aprenda bien mucho para que sea un San Pablo y nos traiga otra vez otro mensaje de los salmos y nos enseñe más y más, porque estamos pues bien, bueno, yo pienso que todos estamos emocionados de la vida de San Pablo, de todo lo que nos Ujú. enseña, y no de eso, pues de las demás que da las otras pláticas a tales horas, yo me imagino que es lo mismo. Que le dé mucha sabiduría a Dios para acabar pronto. Dios lo bendiga y pues aproveche todo. Muchas gracias, señora Nina. Dios le pague. Mis oraciones están con usted. Gracias, Nina. Un abrazo, Nina. Muchas gracias. Maestro. Arreglín, maestro, sigue. ahora yo sigo, pues yo lo voy a tener en mis oraciones para que todo le salga bien y el Espíritu Santo esté siempre ahí para que le dé la luz y le ilumine. Y, y también para que, como dice, agradecerle de que venga con esa sabiduría y que nos transmite usted a nosotros en todas las clases, que con sus enseñanzas nos cambia la vida, porque a mí, desde que lo conozco, desde que empecé a tomar las clases con usted, mi vida ha sido diferente gracias a usted. Gracias a Muchas Dios. gracias, maestro. Gracias a Dios, Carmen. Es Dios, ¿sale? Yo trato de todo este regalo que Dios me ha dado del bagaje de la Sagrada Escritura, así como yo lo entiendo, se los transmito. Pero dejo que Dios se los transmita. Yo no preparo así que diga, voy a decir esto, voy a decir aquello, no. Por eso las clases estoy seguro que las da el Espíritu Santo, Carmen, porque yo no preparo mis clases, yo conozco muchos maestros, muchas personas que hablan muy elocuentemente, pero practican su clase 3 horas, 3 días, 3 años, 3 semanas, y ahí no habla Dios, ahí habla el hombre. Y cuando nosotros solamente vamos a la palabra, acuérdame, Maggie, que me ibas a decir 3 cosas. ¿Tres cosas? ¿Te acuerdas que vivir la palabra, aplicarla y comprenderla, algo así? No me acuerdo. Es que dijimos que la palabra ya estaba leída, comprendida y aplicada. Ahí está. Es lo que trato de Mm, hacer, ¿sale, Maggie? Leerla, sí. comprenderla y aplicarla. Y es como Ujú. transmito mis clases. Gracias, Carmelita. Gracias, Maggie. Escríbemelo, por favor, Maggie. Sí, maestro. Gracias. Lupita, Que el Dios del cielo lo acompañe y lo bendiga siempre. Que vuelva su rostro sobre usted y le conceda lo que le pida. Que el Dios le bendiga y le proteja
y le dé sabiduría para que siga transmitiéndola. Amén. 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 Números. Muchas gracias a Lupita. Pues que pasen muy buenas noches. Me voy con el corazón agradecido con Dios, con ustedes. Y yo les agradezco que mi viaje es gracias a lo que ustedes me ayudan. ¿Sale? Gracias a lo que ustedes me ayudan económicamente. Gracias a ustedes. Mi vida es diferente de un tiempo para acá. Pues les agradezco mucho. Y mi compromiso es ese, tratar de seguir siendo como los argentinos, sencillito. Dios las bendiga. Buenas Buenas noches. noches, a buenas todas. Hasta noches. luego. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Descansen, porque ahora sí nos Entonces nos desveló. vamos a ver en 15 días. Así es. Nos vemos, si Dios quiere, el 10 de agosto, según yo. Es jueves Ah, 10 de agosto. muy bien. Volvemos a la clase. Ahí les mando la invitación. ¿A San Carlos Sí. va el 10? ¿Mande? A San Carlos. A sacarlos también el día 10. El próximo jueves es jueves 3. Ok. Gracias. Bueno, Mucho gusto a todas. Carmen Ceja, hablas bonito. Debes de leer bonito. Ay, muchas gracias. Hasta luego, que les vaya bien, que sueñen con los angelitos. igual, Bendiciones. buenas noches. Gracias, Buenas igualmente. noches. Buenas noches. Buenas noches.